bienvenidos a Estudio 7. Texto, idioma en mensaje en 7 palabras, texto, idioma y mensaje en 7 minutos. Nuestro texto en esta ocasión es Apocalipsis 6:11, entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La primera respuesta que los mártires reciben no es hablada, sino actuada, el texto dice que se les dio algo. Dio, es el aoristo pasivo del verbo dar. Es una forma verbal que también se usa en los sellos primero, segundo y cuarto, así como en la pareja quiásmica de nuestro pasaje, tal como se ve en Apocalipsis 19:8. Tanto en el quinto sello como en Apocalipsis 19, no solo se repite este verbo, también el objeto que se entrega es el mismo. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Juan es muy específico respecto a esta entrega. En griego, él usa la expresión, se le dio a cada uno de ellos. De hecho, una mejor traducción de esta parte del verso sería, entonces fue dada una vestidura blanca a cada uno de ellos. Aquí resalto dos cosas, la expresión griega para, cada uno, se usa interesantemente 7 veces en el libro, para referirse mayormente a algo que beneficia a los fieles. En segundo lugar, podemos saber que el ser que da, y a continuación dirá, es Dios, conclusión que se desprende de analizar el frecuente y peculiar uso que se le da en el libro al aoristo pasivo del verbo dar, de ahí que a esta forma verbal se le denomine, técnicamente, un pasivo divino. Habiendo aclarado que nadie ha de quedarse sin recibir su vestidura blanca, debemos notar que esta no es la primera vez que se habla de una vestimenta de ese color, los mensajes a Sardis, la Odisea y la descripción de los 24 ancianos ya lo han hecho. Sin embargo, esta es la primera vez en el libro que la palabra griega para vestidura no es, himation, sino la palabra, estolé. De hecho, Juan no usa estolé en su evangelio, solo usa himation, y lo hace refiriéndose mayormente a la prenda que conocemos como un manto. Así que, en primer lugar estolé debe referirse a una prenda de mayor tamaño, tal como lo avalan Marcos 12:38 y Lucas 20:46. En segundo lugar, estolé representa un rango o estatus social, tal como puede verse en Marcos 16 y Lucas 15, donde un ángel y un hijo festejado la portan. Otro detalle que resalta la singularidad de esta prenda es que, en la Septuaginta, estolé se asocia en varias ocasiones con la vestimenta sacerdotal. Por todo esto, no resulta extraño que sea el mismo término que se usará para la vestimenta de la gran multitud de redimidos que estará frente al trono de Dios, capítulo 7, versos 9, 13 y 14, y para la vestimenta de aquellos que entrarán a la Nueva Jerusalén y tendrán acceso al árbol de la vida, capítulo 22, verso 14. Algo que cuadra muy bien con lo que la literatura apocalíptica judía dice, en un contexto semejante al de nuestro pasaje, respecto a un atuendo blanco, atuendo que es visto en dicho contexto como una señal de la gloria y recompensa celestial que recibirán los redimidos. Por lo tanto, en el marco cultural en el que escribió Juan, recibir una vestidura blanca implica ser recompensado y vindicado, pero también ser declarado y reconocido victorioso. Dado que los mártires del quinto sello piden la intervención del juez divino, esta primera respuesta de parte del puede ser visto también como un veredicto a su favor, veredicto que, por cierto, implícitamente declararía al grupo denominado, los moradores de la tierra, como los únicos culpables en este pasaje. Respecto al verbo, dijo, ya he mencionado que este también es un aoristo pasivo, conocido como pasivo divino. En su caso, esta forma verbal se usa para dar a conocer ciertas instrucciones muy específicas de parte de Dios, como puede verse en su única otra mención en el libro, en el capítulo 9, verso 4. La frase completa, y se les dijo que descansaran, es algo compleja. En primer lugar, aunque la Reina Valera no lo refleja, el verbo griego para descansar está en futuro indicativo, voz media, lo cual se complica todavía más al notar que ante de él aparece una conjunción que normalmente solo se usa antes de un subjuntivo. La forma correcta más probable de entender esta frase es verla como una declaración que resalta un propósito y un resultado asegurado, descansarán. Es decir, esta frase significa que Dios no solo tiene el propósito de que descansen, también les asegura que podrán hacerlo. También existe la posibilidad de que la intención de la frase denote una especie de mandato, algo que Dios espera que las almas debajo del altar hagan mientras Él da respuesta final a sus reclamos por justicia. Ahora bien, el verbo descansar que Juan usa aquí solo se usa 2 veces en el libro, siendo sus beneficiarios en ambos casos un grupo de fieles que han muerto, lee Apocalipsis 14:13. Es el mismo verbo usado por Cristo en el conocido verso de Mateo 11:28, verbo que en otros pasajes se traduce también como confortar. La idea original detrás de este verbo la tenemos presente hoy en nuestra palabra pausa. En nuestro texto, obviamente, no se trata de cualquier pausa, sino de una que ciertamente renueva o revitaliza. Tal es el descanso que Dios ofrece a quienes lo dieron todo por ser fieles, uno que implícitamente les augura entonces un futuro ciertamente promisorio, incluida su resurrección.
De esta forma, los mártires del quinto sello son enterados de lo que harán o se espera que hagan hasta que se complete el número de sus hermanos y compañeros en el servicio a Dios que también serán muertos por causa del Evangelio. La duración de dicha espera es llamada, un poco tiempo, en la Reina Valera. Esta expresión en griego aparece exactamente igual en otros dos pasajes de la Biblia, de los cuales, dada su relevancia en nuestro contexto, te comparto este: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, Isaías 54:7. Aunque no es exactamente igual, la expresión también se usa en Apocalipsis 23, pasaje que refuerza la idea de que esta duración de tiempo debiera traer confort y gozo a todos los fieles, no por significar una conclusión inmediata, sino por asegurar la justa y final intervención de Dios, misma que pronto acabará con el sufrimiento, las injusticias y con el propio originador del mal. La idea de pedirle a los fieles que esperen de esta forma y algo semejante se halla nuevamente también en la literatura apocalíptica judía. En resumen, saber que sus hermanos están a punto de ser muertos como ellos, traducción literal, que también serán mártires, no suena agradable. Sin embargo, para quienes lo han dado todo por Cristo o están dispuestos a hacerlo, saber esto tampoco es una tragedia, ellos lo ven o han de verlo, más bien, como un privilegio, como la cierta y gran oportunidad de ser vindicados por Dios. Considerando todo esto, la exhortación que te hago en 7 palabras es la siguiente: aunque no siempre es fácil aceptar las respuestas de Dios, agradezcámosle por el victorioso descanso ya prometido.